Buenas tardes, padres de familia y niños. Desean un cordial saludo. El tema que vamos a trabajar es la narración. Vamos a mirar entonces qué es una narración. Una narración es un relato. Cuando comenzamos a contar una historia, ¿sí? Eso es una narración. Ese relato puede ser oral o también puede ser escrito. Pero generalmente es oral, ¿cierto? Cuando contamos una historia. Los cuentos son narraciones. Porque si ustedes miran un cuento, en el cuento comienzan a contar una historia que le sucedió a unos personajes. Entonces un cuento es un texto narrativo, lo mismo que una fábula, un mito, una leyenda, también son textos narrativos. Esa narración tiene unos elementos. El primer elemento, vamos a mirar que es el narrador. El narrador es muy importante porque el narrador dentro de un texto narrativo es quien cuenta, quien narra lo que está sucediendo. Había una vez un niño que ese es el narrador, el que cuenta la historia. Este narrador puede ser una persona, pero miremos por ejemplo una fábula. En una fábula el narrador, recordemos que en la fábula los personajes son animales, el narrador puede ser un animalito en una fábula. En una anécdota es uno contar algo que le sucede a uno. Entonces uno comienza a contar la historia, y esa historia involucra unos personajes. En esa anécdota, el narrador puedo ser yo mismo, ¿cierto? Porque estoy contando una historia y a la vez soy personaje de mi propia historia, ¿cierto? Entonces el narrador, en resumen, es quien cuenta lo que está sucediendo en esa historia. Otro elemento de la narración son los personajes. Todo texto narrativo tiene unos personajes principales, o un personaje principal y unos personajes secundarios. Los personajes son aquellos a los que comienza a sucederle toda esa historia, ¿cierto? Son los personajes, pero también hay un lugar y un tiempo, porque esos acontecimientos suceden en un lugar, puede ser en un campo, puede ser en una casa, puede ser en una ciudad, ¿sí? Por ejemplo, en el cuento, vamos a poner uno muy sencillo, el cuento de Caperucita Roja, donde suceden los hechos, en el bosque, ese es el lugar, ¿cierto? Y el tiempo, en qué época sucedieron los hechos. Si suceden ahora, se dice que el texto narrativo es en la época actual. Pero si yo voy a colocar, había una vez hace 2 años, o en la época antigua, ese texto narrativo sucedió antes, ¿cierto? Entonces, también se maneja un tiempo, que puede ser actual o puede ser un tiempo que ya pasó. A estos personajes y a estos lugares, dentro de un texto narrativo, ellos se les hace una descripción. Si ustedes leen un cuento, miran que a esos personajes los describen. Era una niña muy linda, tierna, hermosa. Comienzan a describir los personajes. O sea que en un texto narrativo se hace la descripción no solamente de los personajes, sino también de los lugares. En un campo lleno de flores, donde había unos árboles gigantes, ahí se está haciendo descripción. ¿De qué? Del lugar. O sea que en un texto narrativo se describen los personajes y se describen los lugares. Otro elemento de los textos narrativos es la acción y el trama. La acción es cómo van sucediendo esos hechos, ¿cierto? Porque cuando yo comienzo a relatar, a contar una narración, esa narración, qué fue lo primero que pasó, qué fue lo segundo y así, ¿cierto? Entonces, tenemos que la acción o trama tiene un inicio, que es cómo empieza la historia, ¿cierto? Cómo empieza el cuento, cómo empieza la anécdota o la leyenda, cómo empieza, es el inicio. Luego viene el nudo final, que es donde está el conflicto, ahí es donde se hace interesante el texto narrativo. Siempre en un texto narrativo hay un nudo, donde están los problemas. Cuando el lobo se le aparece a Caperucita y luego se come la abuelita, ahí está el nudo, ¿cierto? Ahí es donde se hace interesante el cuento. Entonces el nudo al final donde hay conflicto y luego llega al final. Que al final no siempre es feliz. A veces los cuentos terminan felices todos los personajes, a veces no. Los finales generalmente son felices, pero no siempre. ¿Cuáles son los textos narrativos? Los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, las anécdotas. En una anécdota, por ejemplo, yo puedo ser el narrador, y como yo estoy involucrada dentro de esa historia que a mí me pasó, yo mismo puedo ser narrador y personaje a la vez de ese texto narrativo. Bueno, entonces aquí tenemos en el mapa conceptual de lo que es la narración. A continuación,
les voy a contar, niños, que ustedes van a escribir un cuento, pero la profesora Diana les va a dar el inicio del cuento. Yo voy a empezar a contar ese cuento. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Van a terminar de escribir el cuento. Van a hacer el nudo. A ustedes les corresponde hacer el nudo o conflicto y el final. Yo les daré el inicio. Entonces enseguida les voy a explicar cómo vamos a trabajar esta parte y vamos a mirar cómo es ese novedoso cuento que les voy a mostrar.